El patrullero se bajó de la unidad con la mano sobre la pistola, las luces azules parpadeando contra la fachada de mi casa, como si yo fuera un criminal. El reflejo de esas luces bailaba en las ventanas de los demás departamentos, proyectando sombras nerviosas en las paredes descascaradas del edificio. Mi vecino, Oscar, estaba detrás de él, con los brazos cruzados y esa media sonrisa de quien siente que por fin ganó. Una sonrisa que había practicado durante semanas, probablemente ensayada frente al espejo, perfecta para este momento. El oficial me miró serio, con ese rostro entrenado para intimidar, y soltó la frase que encendió todo. Tenemos un reporte de que usted invadió una propiedad privada. Va a tener que acompañarnos. Sentí cómo las palabras atravesaban el aire húmedo de la noche, cargadas de acusación. Los vecinos se asomaban por las ventanas, las cortinas apenas abiertas, los celulares grabando desde ángulos incómodos. La señora del segundo piso tenía el teléfono tan cerca del cristal que casi se notaba el brillo de la pantalla reflejado en su cara. Y mientras me rodeaban las preguntas, los gritos y las miradas, mientras sentía el peso de las suposiciones cayendo sobre mí como una avalancha invisible, solo una cosa me venía a la mente. Yo sabía que no había cruzado su línea ni un centímetro. No esa tarde, ni ninguna otra. Pero ahí estaba, frente a un oficial que tenía que decidir entre mi palabra y la de un hombre que había pasado semanas construyendo una narrativa, armando un caso, convenciendo al barrio de que yo era el villano. Lo irónico es que todo empezó por algo tan pequeño que en otro barrio habría pasado desapercibido. Un ruido, una sombra, una cerca que nadie quería pagar, una línea pintada en el suelo. Un detalle mínimo que aquí, en estas calles donde todos saben de todos, donde los chismes corren más rápido que las verdades y donde un simple gesto puede convertirse en tema de conversación durante meses, se convirtió en una chispa. Dicen que el infierno se construye ladrillo por ladrillo. En este caso, se construyó con rumores, vecinos chismosos, papeles pegados en puertas, cámaras escondidas y una cinta amarilla que pretendía dividir lo que nunca debió dividirse. La noche en que la patrulla llegó, Oscar gritaba que yo era un invasor, que llevaba meses metiéndome a su terreno, que ya estaba harto. Según él, yo había saltado la reja esa misma tarde y había cruzado a su lado del pasillo común, destruyendo su privacidad, invadiendo su espacio personal, amenazando su tranquilidad. Aseguraba que tenía pruebas contundentes, que la administración estaba de su lado, que esta vez no me iba a salvar nadie, y mientras el oficial me cuestionaba, mientras sentía las miradas clavadas en mi espalda como cuchillos pequeños, lo único que pensaba era en lo absurdo de todo. Yo ni siquiera había salido de casa esa tarde. Había estado trabajando desde la mañana, frente a la computadora, sin moverme más que para prepararme un café y calentar algo de comida. No había bajado al súper, no había tirado la basura, no había siquiera abierto la puerta más que para recoger un paquete del repartidor a mediodía. Pero las sirenas, las luces y el murmullo del barrio no estaban de mi lado. La historia ya había sido contada. La versión ya estaba en boca de todos, y yo era solo el acusado intentando defenderse en medio del espectáculo. Cuando uno está rodeado por uniformes y señalamientos, cuando siente el peso de la sospecha como una losa en el pecho, la verdad se siente chiquita, frágil, casi insignificante. Tan frágil como la primera vez que vi a Oscar marcar con cinta amarilla el piso del pasillo, como si el concreto tuviera dueño, como si alguien pudiera apropiarse de un espacio que todos usamos. Esa línea, que al principio pareció un simple capricho, un gesto ridículo de alguien con demasiado tiempo libre, fue el primer rasguño de algo que se transformó en una guerra silenciosa, una guerra de miradas, de papeles amenazantes, de cámaras escondidas, y ahora, frente a todos, con las luces azules todavía parpadeando
y el murmullo creciendo a mi alrededor. Lo único que podía pensar era, ¿cómo llegamos hasta aquí? Por una línea pintada en el suelo. ¿Cómo un detalle tan absurdo se convirtió en esto? Antes de seguir, si te gustan estas historias del barrio, suscríbete al canal para no perderte ninguna. El barrio donde vivo no sale en las postales de la ciudad, pero tiene su encanto raro, ese tipo de belleza desgastada que solo entienden los que han vivido aquí lo suficiente. Son edificios viejos, de esos con paredes agrietadas que cuentan historias de temblores pasados y rejas oxidadas que se quejan cada vez que alguien las abre. Los grafitis se mezclan con las plantas en macetas, las bicicletas encadenadas, los cables de luz que cuelgan como telarañas de metal. Hay ventanas rotas reparadas con cartón, otras con flores creciendo en latas de café vacías. Es un lugar que nunca será moderno, pero que tampoco se rinde. En las tardes huele a comida casera, a frijoles cocinándose a fuego lento, a tortillas recién hechas en el comal de la señora del primero, a café barato que se toma en tazas despostilladas mientras se habla de cualquier cosa. Y en las noches, el silencio nunca es completo. Siempre hay un perro ladrando a la distancia, una televisión encendida con el volumen demasiado alto transmitiendo alguna novela, una pareja discutiendo en voz baja a través de las paredes delgadas, que no esconden nada. Es el tipo de lugar donde sabes quién llega tarde, quién se fue sin pagar la renta y quién cambió de carro de la noche a la mañana. Yo llevo años viviendo aquí, tantos que ya perdí la cuenta. Trabajo desde casa, diseñando cosas para clientes que nunca he visto en persona, respondiendo correos a deshoras, tomando café frío y comiendo lo que sea que encuentre en el refri. Así que conozco los sonidos del edificio, casi como si fueran parte de una canción que se repite todos los días. El rechinido del portón a las 6 de la mañana, cuando sale el vecino que trabaja en construcción. Los pasos apresurados de la vecina del 3B, cuando baja corriendo porque se le hizo tarde otra vez. El ruido del carrito de tamales pasando por la esquina a las 9 de la noche, con su silbato característico. Siempre he sido de llevarme tranquilo con todos. Un saludo en el pasillo, una plática corta sobre el clima o la fuga de agua que nunca arreglan. Si necesita algo, aquí ando, que casi nunca lleva a nada concreto, pero que mantiene la paz. Nada de grandes amistades, pero tampoco problemas. Ayudé a la señora del fondo cuando se le cayó la bolsa del súper en las escaleras. Le presté una escalera al del tercero cuando necesitaba cambiar un foco. Acepté firmar papeles de la administración sin preguntar mucho. Era la vida normal de un edificio normal en un barrio que no pide mucho, hasta que llegó Oscar. Oscar se mudó al departamento de al lado hace poco más de un año. Llegó en una camioneta negra, nueva, con un logo de alguna empresa de mudanzas cara. Desde el primer día se notaba que no venía con ganas de encajar. Cerró la puerta con fuerza tras meter sus cosas, evitaba el contacto visual cuando nos cruzábamos en las escaleras, y caminaba siempre rápido, como si el edificio le diera asco, como si cada segundo aquí fuera una tortura que tenía que soportar hasta conseguir algo mejor. Era de esos tipos que miran todo como si no fuera suficiente para ellos, la pintura descascarada, los pasillos estrechos, la gente. Se quejaba del ruido a cualquier hora, del perro de la señora del fondo que ladraba cuando alguien tocaba el timbre, del niño que jugaba con su balón en el patio, del olor a comida que subía por las escaleras, pero donde de verdad se clavó, donde realmente encontró su campo de batalla, fue con el espacio. El pasillo frente a nuestros departamentos es compartido, un área común donde todos pasamos para entrar o salir, donde algunos dejamos una maceta, otros una bicicleta, una caja de herramientas, un paraguas olvidado. Cosas de a día que nadie nunca había cuestionado. Pero para él, cada centímetro era territorio en disputa. Eso está invadiendo mi propiedad, decía, señalando mi tapete o la maceta que llevaba años ahí. Y aunque los demás vecinos rodaban los ojos y murmuraban entre ellos, la administración, como siempre,
Prefería no meterse en problemas. Fue en uno de esos días tensos, mientras yo escuchaba desde mi departamento cómo discutía con la casera por teléfono, que lo escuché decir algo que me dejó inquieto, algo que resonó en mi cabeza durante semanas. Si nadie hace nada, lo voy a arreglar a mi manera. Su tono no era el de alguien haciendo una amenaza vacía. Era el tono de alguien que ya había decidido qué iba a hacer. No le di demasiada importancia en ese momento. En el barrio, uno escucha amenazas todos los días, y la mayoría se las lleva el aire. Te voy a demandar. Voy a llamar a la policía. Esto no se va a quedar así. Palabras que rara vez se convierten en acción, pero pronto empecé a notar que algo en su mirada cambió. Me observaba cada vez que salía a tirar la basura, cada vez que abría la puerta para recibir un paquete, cada vez que simplemente existía en el mismo espacio que él. No era curiosidad, no era molestia casual, era otra cosa, algo más oscuro, más calculador, más paciente. Y aunque nada grave había pasado todavía, aunque no había habido gritos ni confrontaciones directas, se sentía en el aire que algo no estaba bien, como cuando el cielo se pone gris antes de una tormenta, como cuando los perros empiezan a ladrar sin razón aparente. Esa sensación de que algo está por explotar. Si esta historia ya te atrapó, deja tu like. Eso me ayuda muchísimo. El primer indicio de que este conflicto iba a ser diferente apareció una mañana de lunes. De esas mañanas pesadas, donde todavía no te terminas de despertar. Salí al pasillo medio dormido, con la taza de café humeante en la mano, planeando bajar a tirar la basura antes de empezar a trabajar, y me encontré con una hoja pegada en mi puerta. Una hoja tamaño carta, impresa en papel blanco, pegada con cinta adhesiva justo a la altura de los ojos, como si quisiera asegurarse de que no pudiera ignorarla. El texto estaba escrito con letras grandes, en una fuente formal que intentaba sonar legal, pero que apestaba a amenaza mal disfrazada. Se le notifica al vecino del departamento 4A que está cruzando los límites de su área asignada, invadiendo propiedad ajena, lo cual podría derivar en acciones legales si continúa con esta conducta inapropiada. La redacción era torpe, llena de palabras que sonaban importantes, pero que no decían nada concreto. No mencionaba qué área exactamente, ni qué conducta específica, ni cuándo supuestamente había pasado esto. La hoja no tenía firma de la administración, ni sello oficial, ni membrete de ningún tipo. Pero al final, en letras más chiquitas, apenas legibles, se leía: atentamente, el propietario legítimo del espacio común adyacente. No hacía falta ser un genio para saber que era cosa de Oscar. La redacción pomposa, la obsesión con el territorio, el tono pasivo-agresivo. Era su estilo. Al principio, la verdad, me dio risa. Arranqué la hoja y la metí al departamento, pensando que era solo otro capricho de un tipo que tenía demasiado tiempo libre. ¿Acciones legales por una maceta y un tapete? ¿En serio? Pero la sonrisa se me borró cuando salí de nuevo y vi lo que había hecho en el piso del pasillo. La línea de cinta amarilla que recordaba de aquella primera vez ya no era solo una línea simple. Ahora había una especie de frontera bien marcada, con cinta roja y amarilla entrecruzada, como si el pasillo fuera una escena del crimen, como si hubiera pasado algo terrible ahí. De un lado quedaba su puerta, limpia, vacía, sin una sola cosa fuera de lugar. Del otro lado, la mía, con mi tapete y mi maceta, pero esta vez empujados casi contra la pared, arrinconados como si mis cosas estuvieran exiliadas, desterradas de su propio espacio. Decidí bajar a hablar con la administración, pensando que esto ya se estaba saliendo de control. La casera, una señora de unos 60 años que lleva manejando el edificio desde antes de que yo llegara, me escuchó con esa cara de ya sé, pero ¿qué quieres que haga? Me dijo lo mismo de siempre. Las palabras que ya me sabía de memoria, que el pasillo era área común, que nadie podía apropiarse de ese espacio, pero que también mejor no hacer problema, que ya sabes cómo se pone la gente, que intentara hablar con él.
Arreglarlo como buenos vecinos. Subí de regreso con la idea de tocar su puerta, de intentar una conversación civilizada, de preguntarle qué exactamente era lo que le molestaba y cómo podíamos arreglarlo sin drama. Pero cuando llegué al cuarto piso, me encontré con otra sorpresa que me dejó helado. Mi tapete ya no estaba donde lo había dejado esa mañana, tampoco la maceta con la suculenta que me había regalado mi hermana años atrás. En su lugar, había un letrero escrito a mano, pegado en la pared con cinta, con letras gruesas hechas con marcador rojo. Propiedad vigilada. Prohibido invadir. Las letras eran temblorosas, hechas con rabia, con esa urgencia de alguien que necesita dejar su marca. Sentí un pequeño nudo en el estómago, una incomodidad que no podía explicar con palabras. Era un detalle mínimo, solo un tapete y una planta. Pero tenía algo inquietante. No era la pérdida de las cosas en sí, era el mensaje detrás. Alguien había movido mis pertenencias, había invadido mi espacio mientras yo no estaba, y lo había hecho deliberadamente para probar un punto. Al mirar hacia la escalera, intentando decidir si valía la pena hacer más escándalo, alcancé a ver la silueta de alguien que se escondía rápido detrás del muro. Un movimiento rápido, apenas un segundo, pero lo suficiente para saber que me estaban observando. Que todo esto era parte de algo más grande, más planeado. Esa noche, mientras intentaba concentrarme en el trabajo, con la luz azul de la pantalla iluminando mi cara en la oscuridad, empecé a escuchar ruidos justito afuera de la puerta. Pisadas lentas, como si alguien estuviera caminando de puntillas. Un arrastre metálico, como si arrastraran una herramienta o una cadena. Un clic metálico, seco, como el sonido de una cámara enfocando. Abrí la puerta de golpe, con el corazón latiendo rápido, esperando encontrar a Oscar parado ahí con alguna excusa ridícula, pero el pasillo estaba vacío. Solo el eco de mis propios pasos rebotando en las paredes, solo el silencio pesado del edificio en la noche. En el techo, apenas visible entre los cables viejos y las tuberías expuestas, algo brilló. Un pequeño lente, escondido entre los alambres, apuntando directo hacia mi puerta. Una camarita de seguridad, de esas chiquitas que se venden en Internet, instalada sin permiso, vigilando cada movimiento. ¿Alguna vez te pasó algo parecido con un vecino? Cuéntamelo en los comentarios. A partir de ese día, el ambiente en el edificio se hizo más pesado, más sofocante. No era solo el letrero amenazante, ni la cámara oculta que ahora sabía que estaba ahí grabando todo, ni los papeles que seguían apareciendo pegados en mi puerta cada 2 o 3 días, acusándome de cosas cada vez más absurdas y específicas. Era la forma en que los demás vecinos empezaron a mirarme, como si supieran algo que yo no, como si entre ellos circulara una historia que no me habían contado, como si de pronto yo fuera el problema que todos querían evitar. Una tarde, al regresar del súper cargando bolsas pesadas, sudando por las escaleras porque el elevador nunca funciona, me encontré con 2 señoras del segundo piso hablando en voz baja en el descanso. Al verme, bajaron la voz todavía más, pero no lo suficiente. Alcancé a escuchar apenas un fragmento, una frase que se me clavó. Es que dicen que se mete al lado de Oscar cuando él no está, que por eso puso las cámaras. Cuando pasé junto a ellas, sonrieron incómodas, esa sonrisa falsa que dice más que las palabras. «Buenas tardes», dijeron casi al unísono. Ese «buenas tardes» sonó más a «sabemos lo que hiciste», aunque yo no hubiera hecho absolutamente nada. Los rumores tienen esa cualidad extraña de convertirse en verdad simplemente por repetirse suficientes veces. No importa si son ciertos o no. Lo que importa es que ya están en el aire, flotando, infectando cada conversación. Oscar, por su parte, empezó a intensificar su papel de víctima incomprendida. Lo escuchaba hablar con la casera por el teléfono público del pasillo, su voz subiendo de volumen deliberadamente para que todos pudieran oír, exagerando cada detalle como si estuviera actuando en una telenovela. Sí,
Ya se lo dije 1000 veces. Me invade el espacio constantemente. Sí, ya tengo pruebas en video de todo. Sí, si ustedes no actúan pronto, voy a tener que llamar a la policía. No me van a dejar otra opción. Cuando me veía en el pasillo, fruncía el ceño dramáticamente, o sonreía de lado, con esa expresión de «ya te caché». Nunca me hablaba directo. Evitaba cualquier posibilidad de diálogo real. No quería resolver nada. No quería llegar a un acuerdo. Quería conflicto. Quería drama. Quería validación de su narrativa de ser el vecino honesto acosado por el tipo de al lado. Y las pruebas, que tanto mencionaba, empezaron a circular en el edificio como un virus. Un día me topé con el vecino del 5A en las escaleras, un tipo tranquilo que siempre me había caído bien. Me detuvo y, medio incómodo, me enseñó un chat del grupo de WhatsApp del condominio. Ese grupo al que todos pertenecemos, pero que casi nadie revisa. Oscar había mandado unas capturas de pantalla de su cámara de seguridad. En las imágenes se veía mi puerta desde un ángulo raro, desde arriba, y en efecto se veía a una figura salir, mirar alrededor con movimientos nerviosos y cruzar hacia su lado del pasillo. El mensaje que acompañaba las fotos decía: «Aquí pueden ver al vecino invadiendo mi área otra vez», y luego dice que no hace nada. Esto es acoso, y ya no lo voy a tolerar más. Los mensajes de respuesta eran variados. Algunos preguntando detalles, otros expresando preocupación, algunos callados, todos incómodos. Solo que había un detalle que nadie parecía notar, o que nadie quería señalar. La figura estaba completamente de espaldas, con una sudadera con gorro que cubría la cabeza, y la cara estaba completamente fuera de cuadro. No se veía ni un rasgo identificable. Podía ser cualquiera. Podía ser el vecino del primero. Podía ser alguien de otro piso. Podía incluso ser él mismo montando una escena. Pero esos detalles no importaban cuando la narrativa ya estaba establecida. Lo señalé en voz alta, intentando sonar calmado, pero sintiendo la frustración creciendo. Mira, esa persona ni siquiera se ve quién es. Podría ser cualquiera con sudadera. No hay ninguna forma de saber que soy yo. El vecino solo se encogió de hombros, incómodo, evitando mi mirada. Pues no sé, hermano, es lo que está diciendo él. Yo nada más te enseñaba porque pensé que debías saberlo. Yo no me meto. Los rumores corren más rápido que la verdad, y Oscar lo sabía perfectamente. Cada mensaje en el grupo, cada foto sacada de contexto, cada comentario venenoso disfrazado de preocupación, todo alimentaba la historia que estaba construyendo. Y mientras tanto, yo me sentía cada vez más acorralado, más vigilado, más juzgado sin juicio. Empezaron a llegar avisos formales de la administración, cartas impresas en papel membretado pidiéndome bajar el conflicto y respetar el espacio de los demás vecinos. Me prohibieron dejar cualquier cosa fuera de mi puerta, ni siquiera un tapete delgado, mientras que a él no le decían nada por su ridícula cinta de frontera que seguía ahí, marcando territorio como si fuera su reino personal. Una tarde, harto de todo, decidí confrontarlo directamente. Lo esperé en el pasillo cuando escuché que salía de su departamento. Le dije, tratando de mantener la voz calmada pero firme, que dejara de inventar cosas, que borrara mis supuestas fotos del grupo y que quitara su cámara, porque estaba grabando un área común sin permiso, lo cual era ilegal. Su reacción fue fría, calculada, casi ensayada, como si hubiera estado esperando este momento. Se cruzó de brazos, me miró directo a los ojos y dijo con una calma que daba más miedo que los gritos: «Todo lo que hago es para proteger mi propiedad. Tú no entiendes lo que es sentirse acosado en tu propia casa, invadido constantemente por alguien que no respeta límites». Y luego, con una sonrisa pequeña que apenas se notaba: «Pero tranquilo, ya casi se acaba esto. Muy pronto todos van a saber quién está invadiendo a quién. Las pruebas no mienten». Me dijo eso y se metió a su departamento, cerrando la puerta lentamente, sin prisa, dejándome parado ahí con la rabia creciendo en el pecho.
El sonido de la cerradura fue como un punto final, como si hubiera cerrado una conversación que yo ni siquiera había terminado de empezar. La escalada final vino un fin de semana. Era sábado por la tarde y estaba trabajando en un proyecto con deadline apretado, con la computadora caliente y el café frío al lado del teclado. De pronto escuché golpes en mi puerta. No eran toques suaves, no eran el toc-toc educado de alguien que quiere preguntar algo. Eran golpes fuertes, insistentes, urgentes. Abrí la puerta esperando cualquier cosa, menos lo que vi. La casera estaba ahí parada, acompañada de dos vecinos que hacían de testigos, y detrás de ellos, con los brazos cruzados y esa expresión de victoria anticipada, Oscar. La casera habló rápido, con voz incómoda, evitando mi mirada. Mire, el vecino está presentando una queja formal muy seria. Dice que hoy lo vio entrar a su propiedad, que cruzó al área que él marcó, que lo tiene todo grabado en video con fecha y hora, y que ya llamó a la policía. Van a venir en cualquier momento. Si esta historia te está sorprendiendo, suscríbete porque cada semana traigo nuevas crónicas del barrio. Los minutos antes de que llegara la patrulla fueron una mezcla extraña de tensión, confusión y una calma casi surreal, como cuando estás en medio de un accidente y todo se mueve en cámara lenta. Oscar insistía, con voz cada vez más alta para que los vecinos que se asomaban pudieran escuchar, en que yo había cruzado a su lado del pasillo mientras él no estaba, que incluso había intentado forzar su chapa, que se sentía amenazado, que esto ya era insostenible. Yo trataba de explicarle a la casera, con toda la paciencia que me quedaba, que ese día no había salido de mi departamento más que para tirar la basura en la mañana temprano, que había estado encerrado trabajando todo el día, que no tenía ninguna razón para cruzar a su lado del pasillo, ni ahora ni nunca. Pero mis palabras sonaban débiles comparadas con su actuación dramática, respaldada por el murmullo de los vecinos y las supuestas grabaciones que todos habían visto en el grupo. La casera, intentando mantener una falsa neutralidad que engañaba a nadie, soltó la frase que me hizo explotar por dentro. Él tiene cámaras y videos con fechas. Tú no tienes nada. Entiende que desde afuera esto se ve muy mal para ti. La policía va a querer ver pruebas, y él las tiene. Hubo un silencio tenso, donde solo se escuchaba el murmullo lejano del tráfico y los pasos nerviosos de los vecinos en las escaleras. Ahí fue cuando decidí sacar la única carta que había mantenido en silencio, esperando no tener que usarla nunca. Respiré hondo y dije, mirando directamente a Oscar, yo también tengo cámaras. Y también tengo videos. Y están grabando desde hace semanas. Vi cómo su expresión cambió por un segundo. Apenas un parpadeo, pero lo suficiente para saber que no se esperaba eso. No enfocaban al pasillo directamente porque sabía que eso era ilegal sin permiso de la administración. Pero sí grababan la entrada de mi casa, el marco de la puerta, el punto exacto desde donde alguien tendría que cruzar para pasar a su lado del pasillo. Desde hacía semanas, al notar su obsesión enfermiza por grabarlo todo, al sentir que algo más grande se estaba cocinando, había acordado con un amigo que trabaja en sistemas instalar un pequeño sistema de seguridad discreto, conectado directamente a la nube. Lo hice por precaución, no por paranoia. Lo hice pensando que algún día podría necesitar probar que no estaba haciendo lo que él decía. Nunca pensé que ese día llegaría tan pronto, ni que sería tan dramático. Les dije que guardaba mis propias grabaciones desde hacía más de un mes, con fecha y hora sincronizadas automáticamente, y que estaba dispuesto a mostrarlas ahí mismo, delante de todos. Eso incomodó visiblemente a Oscar. Por primera vez en semanas, lo vi titubear, lo vi dudar, lo vi perder esa seguridad arrogante que había mantenido todo este tiempo. La patrulla llegó poco después, con las luces rompiendo la monotonía gris del edificio, proyectando sombras azules y rojas que bailaban en las paredes. Los vecinos salieron como si regalaran algo, asomándose por ventanas, bajando escaleras,
formando un semicírculo de espectadores incómodos, pero fascinados. Oscar se acercó al oficial con rapidez, como si hubiera estado esperando este momento toda su vida, y empezó a hablar rápido, gesticulando, señalándome, pintándose como el vecino honesto y trabajador que solo quería vivir en paz. Me acusó de invadir su propiedad repetidamente, de hostigarlo, de cruzar al otro lado del pasillo cuando él no estaba, de intentar intimidarlo. Dijo que el barrio ya no era seguro por gente como yo, que se sentía amenazado en su propia casa, que había tenido que instalar cámaras de seguridad para protegerse. Su voz sonaba convincente, cargada de emoción ensayada, de indignación justa. Cuando el oficial terminó de escucharlo, tomando notas en una libreta pequeña, me miró con esa cara profesional de policía que no muestra ninguna emoción y me pidió mi versión. Le conté todo desde el principio, tratando de sonar calmado, pero sintiendo la frustración saliendo en cada palabra. La línea de cinta que apareció un día sin razón, los papeles sin firma pegados en mi puerta, amenazándome con acciones legales, las fotos sacadas de contexto publicadas en el grupo del edificio, la cámara apuntando hacia mi puerta sin permiso. Le dije que no tenía ningún problema en mostrar mis propias grabaciones, que de hecho en mi sistema había algo que nadie había querido ver hasta entonces, algo que cambiaba completamente la historia. El oficial asintió y me pidió que las mostrara. Entramos todos a mi departamento. El oficial, la casera, dos vecinos que insistieron en entrar como testigos, y Oscar, que venía detrás arrastrando los pies, con una expresión que ya no era tan confiada. Conecté el monitor de mi computadora, abrí el programa de seguridad, busqué el archivo de esa misma tarde, con la fecha y hora que Oscar había mencionado en su denuncia. La imagen mostraba mi puerta desde un ángulo ligeramente elevado. El marco completo, un pedazo del pasillo. Le di play. Se veía la hora en la esquina inferior derecha, exactamente la misma que él había mencionado en su acusación. El video comenzó, mostrando el pasillo vacío, en silencio. Pasaron unos segundos, y entonces, en cuestión de segundos que se sintieron eternos, algo quedó muy claro para todos los que estaban viendo. La figura que salía al pasillo, que cruzaba hacia el otro lado, que se acercaba a la puerta de Oscar, no era yo, no solo por la estatura, que era claramente diferente, ni por la forma de caminar, que era más lenta, más deliberada, sino por un detalle que había pasado desapercibido para todos, menos para la cámara. La persona que cruzaba hacia el lado de Oscar traía en la mano derecha un manojo de llaves con un llavero muy específico, metálico, grande, con forma de calavera plateada. El mismo llavero que colgaba en la cintura de Oscar en ese preciso momento, brillando bajo la luz del foco del pasillo, como evidencia gritando su culpa. Dime en los comentarios qué crees que va a pasar ahora. Te leo siempre. El silencio que siguió a esa escena fue denso, casi palpable, como si el aire se hubiera vuelto pesado de repente. Nadie hablaba. Todos mirábamos la pantalla, donde la imagen estaba congelada en el momento exacto en que se veía el llavero brillando, inconfundible. El oficial se inclinó hacia la pantalla, entrecerrando los ojos, y luego, sin decir palabra, me pidió que retrocediera el video. Lo hice. Lo reproduje otra vez. Ahora, en cámara lenta. Ahí estaba la figura con sudadera gris y gorro, caminando despacio, mirando alrededor con movimientos cautelosos, y luego el llavero de calavera balanceándose en su mano. La forma en que metía la llave en la chapa de la puerta de Oscar no dejaba lugar a ninguna duda. Era alguien que conocía perfectamente ese movimiento, alguien que había abierto esa puerta cientos de veces. No un intruso, no un vecino invasor. Él mismo. La casera tragó saliva de forma audible. Uno de los vecinos que había entrado por curiosidad, el del tercero que nunca se mete en nada, murmuró en voz baja pero clara. «Es el mismo llavero, ¿no? Ese que trae ahorita». El oficial volteó lentamente a ver a Oscar, que estaba de pie cerca de la puerta, completamente inmóvil,
con el rostro rígido como una máscara. Por un segundo parecía un actor al que se le olvidó completamente el guión. Un hombre atrapado en su propia mentira sin salida posible. Intentó decir algo. Abrió la boca, pero le salió apenas un balbuceo incoherente. Yo tengo otras grabaciones que muestran. El oficial levantó la mano, cortándolo. ¿Nos puede mostrar sus grabaciones también, señor? Las que dice que tiene de este vecino invadiendo su propiedad. Oscar titubeó. Los segundos pasaban y cada uno se sentía más largo. No las tengo aquí en este momento. Están guardadas en la nube, en una cuenta que no recuerdo la clave ahora mismo. Estoy nervioso. Con todo esto, era una mentira tan burda, tan obviamente falsa, que hasta la casera bajó la mirada, avergonzada de haber creído su historia, avergonzada de haber presionado al vecino equivocado. El oficial no tenía una orden judicial para exigirle nada. No podía obligarlo a mostrar nada sin más evidencia, pero ya no la necesitaba. La escena hablaba por sí sola. Gritaba la verdad tan fuerte que era imposible ignorarla. Decidieron hacer una pequeña reunión improvisada ahí mismo, en el pasillo, frente a las puertas de nuestros departamentos. Varios vecinos más se asomaron, bajaron, formaron un círculo incómodo. El policía explicó, con la calma profesional de alguien que ha visto esto 1000 veces, que la denuncia de invasión no tenía sustento real basándose en las pruebas presentadas, que las imágenes que yo había mostrado contradecían completamente la versión de Oscar, y que además sugerían que él mismo había estado manipulando la situación. Dijo que, de insistir en acusarme falsamente, de continuar con denuncias sin fundamento, él mismo podría enfrentarse a consecuencias legales serias por falsedad en declaraciones, por acoso, por difamación. Entonces, sintiendo que era el momento, saqué el último detalle que nadie sabía, la última pieza del rompecabezas que había guardado hasta estar seguro de que la necesitaba. Las grabaciones no solo mostraban esa tarde. Había días anteriores, semanas completas archivadas automáticamente en la nube. Abrí otro archivo, uno del martes de la semana pasada. En el video se veía claramente a Oscar, sin sudadera esta vez, con su ropa normal, acercándose a mi puerta cuando yo no estaba. Lo veía pegar los papeles amenazantes, ajustar la cámara oculta en el techo, mover mis cosas del pasillo hacia mi lado para que pareciera que yo invadía su línea imaginaria. Abrí otro archivo, del fin de semana anterior. Ahí estaba pateando deliberadamente mi tapete hacia el marco de mi puerta, luego tomando fotos con su celular desde ángulos específicos para que pareciera que mis cosas cruzaban su frontera. Todo cronometrado, todo cuidadoso, todo calculado, pero no lo suficiente como para engañar a la cámara, que no sabía que existía. La casera se llevó las manos a la cara. Los vecinos murmuraban entre ellos, algunos incrédulos, otros asintiendo como si hubieran sabido todo el tiempo que algo no cuadraba. El oficial, ya cansado y claramente molesto por haber sido llamado para esto, le preguntó directo a Oscar, sin rodeos, ¿por qué está haciendo esto? ¿Qué gana montando todo este teatro? Oscar trató de reír, una risa nerviosa y hueca que sonó casi histérica. Solo me estoy protegiendo. Él empezó todo esto. Él se mete en mi espacio. Todos lo han visto. Yo solo estaba, pero el humo de su historia ya no prendía. Ya no convencía a nadie. La casera, obligada por la evidencia que acababa de ver, por la vergüenza de haber sido parte del problema, intervino con voz temblorosa. Oscar, las áreas comunes no te pertenecen. Eso ya te lo explicamos 1000 veces. No puedes grabar ni acusar así a la gente, y mucho menos manipular las cosas para que parezca otra cosa. Esto es muy serio. El policía anotó todo en su libreta. Llenó un formato oficial. Pidió copias de mis videos que transferí ahí mismo a una memoria USB. Al final, en vez de salir esposado como muchos vecinos ya fantaseaban entre murmullos, lo que hubo fue una especie de justicia más silenciosa,
pero igual de contundente, igual de definitiva. El oficial dejó asentado formalmente que la denuncia de Oscar carecía por completo de fundamento, que las pruebas presentadas demostraban lo contrario y que existían indicios claros de manipulación deliberada de evidencia de su parte. Le recalcó, delante de todos los vecinos que seguían ahí parados escuchando, que si volvía a llamar a la policía por lo mismo sin sustento real, sin pruebas verdaderas, las consecuencias legales serían directamente para él. Habló de posibles cargos por falsedad en declaraciones, por desperdicio de recursos policiales, por acoso sistemático. Mientras los murmullos se extendían por el pasillo, mientras algunos vecinos sacaban sus celulares para grabar o para contar en otros grupos lo que acababa de pasar, el oficial se acercó a mí, lejos de los demás, y en voz baja me dijo algo que no olvidaré. Grabe todo lo que pueda de ahora en adelante. Gente así no se detiene fácil la primera vez, pero se cansan eventualmente cuando quedan en evidencia pública. Ya todos saben la verdad ahora. Y se fue, dejándonos con la luz fría del foco del pasillo, parpadeando, con el ruido de las puertas cerrándose poco, con el peso de todo lo que había pasado flotando en el aire como polvo después de una explosión. Si te gustan estos finales donde por fin se hace justicia, suscríbete al canal ahora mismo. Después de ese día, el barrio no volvió a ser igual. No porque se hubiera convertido de pronto en un lugar perfecto, libre de problemas y conflictos, sino porque las máscaras se cayeron, las verdades salieron a la luz, y todos aprendimos algo sobre quiénes somos realmente cuando nadie nos está viendo. La primera señal del cambio fue visible a la mañana siguiente. La cinta amarilla y roja del pasillo había desaparecido por completo, sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Una mañana salí temprano, con el café en la mano, y esa sensación rara de paz después de una tormenta, y noté que la frontera ya no estaba. Tampoco el letrero de propiedad vigilada, escrito con marcador rojo. Tampoco la cámara oculta apuntando directo a mi puerta desde el techo. Oscar se había levantado más temprano que todos, aparentemente, en algún momento de la madrugada, para borrar físicamente sus huellas, para desmantelar el teatro que había construido durante meses. Pero las huellas digitales quedaron. Los videos seguían en el grupo de WhatsApp, ahora con nuevos comentarios de vecinos que antes habían guardado silencio. «Qué pena haber dudado del 4A», escribió alguien. «Siempre sospeché que Oscar estaba exagerando todo», mintió otro. Las disculpas llegaron de a poco, algunas sinceras, otras incómodas. Ninguna necesaria, pero todas bienvenidas. La casera convocó a una reunión formal del condominio esa misma semana, un sábado por la tarde, en el pequeño salón de juntas que casi nunca se usa. Esta vez no fue una junta de esas en las que todos se quejan del ruido, de los pagos atrasados y del agua fría. Fue distinta, tensa, necesaria. Se habló de límites, de respeto, de cómo los espacios comunes son de todos y de nadie al mismo tiempo. Y sobre todo, se habló del uso indebido de cámaras de seguridad y de acusaciones falsas, sin decirlo con todas sus letras, sin nombrarlo directamente para evitar más drama. Todos sabían que se trataba de lo que acababa de pasar entre él y yo. Le pusieron un alto por escrito, un documento formal que firmó la administración y que quedó archivado. No podía seguir grabando áreas comunes sin permiso explícito de la Junta, ni difamando a otros vecinos por ningún medio, ni apropiándose de espacios que no le pertenecían. Oscar empezó a ser visto cada vez menos después de eso. Ya no se quedaba de pie en el pasillo como antes, observando, juzgando, midiendo quién entraba o salía y a qué hora. Ya no llamaba a la casera cada 2 días con nuevas quejas inventadas. Dejó de hablar completamente en el grupo de WhatsApp del edificio. Su último mensaje quedó ahí flotando, ignorado por todos. Sus mensajes anteriores, las acusaciones, las fotos manipi,